Hola, Dimara, bienvenida. Hoy vas a presenciar un truco espectacular con cartas. He estado practicando mis habilidades en la cartomagia y estoy completamente listo para mostrarte cómo perder y aparecer los 4 ases de esta baraja. Ok. ¿Sabes jugar póker? No creo. Bueno, no te preocupes. Una jugada ganadora de póker se hace con 4 cartas iguales y una de las más fuertes es el póker de ases. Hoy vamos a perder los 4 ases de la baraja y después los encontraremos en un hermoso póker, ¿eh? Ok, pues ya aprendí algo. Ya empezamos bien. Muy bien. Fíjate bien, de esta baraja, ayúdame a sacar los 4 ases. Aquí están las de El diamante, diamante, el de trébol. Y aquí están estos, juntitos. las de picas, De picas y de corazones. de corazones. Perfecto. Muy bien. Una vez que ya identificamos los 4 ases, estos 4 ases los vamos a voltear generando 4 columnas, ¿ok? Sí. Y a cada una de esas columnas le vamos a agregar 3 cartas, ¿te parece? Ok. Listo. Con estas 4 columnas vamos a trabajar estos 4 montoncitos. Y, Ok. pero para que el truco sea más emocionante, pártelo de mano. Tú barajéalo sin problema. Ok. Muy bien. Pártelo otra vez. ¿Seguro? Estoy seguro de mi magitruco. Ok. Una vez que lo tenemos así, pues podemos igual, ¿no? Seguir barajeando. Como no, con todo gusto. Y tenemos... Vamos a distribuir estas cartas otra vez en 4 montones para aumentarle el grado de dificultad, ¿te parece? Ok. Muy bien. Y estas están un poquito desacomodadas. Vamos a acomodar. Así. Muy bien. ¿Cómo te gustaría que ordenara estos 4 montoncitos dentro de esta baraja? A Como ver, tú primero quieras. el tercero. El tercero, muy bien. El primero. El primero, muy bien. El cuarto. Y luego el cuarto segundo. lo vamos a poner acá abajo y el segundo lo vamos a poner acá en medio. Muy bien. Aquí es donde empieza la magia, Dismara, ¿eh? Ok, vamos a ver. Muy bien, vamos a A ver si repartir sale. estas barajas otra vez en 4 montoncitos. Y las vamos a acomodar. Muy bien. ¿En qué posición quieres que aparezcan las? En la tercera columna. En la tercera columna, quiere decir que aquí, ¿no? Sí. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Vamos a ordenar otra vez estas cartas. ¿Dijiste tercera? ¿Sí? ¿Estás segura? ¿No era segunda? No. ¿No era cuarta? No, tercera. Tercera. ¿Cómo crees? Elemental, compañera. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Estás frente a un potencial mago, ¿eh? Reconozco que lo hiciste muy bien, pero mago no eres. Mejor revélanos tu truco y de paso nos dices dónde usaste las matemáticas en la cartomagia. Mejor vamos a ver la siguiente cápsula. Cientos de trucos con cartas nos han impresionado. Hemos quedado asombrados por el vaivén de los naipes en manos mágicas y hemos puesto a prueba nuestra lógica una y otra vez a lo largo de 6 siglos. Y aunque intuimos que no hay magia y que existe una explicación razonable detrás de cada truco, nos dejamos llevar por el ilusionismo y el encanto del cartomago, hasta que en algún momento nos enteramos que estos trucos se basan en las matemáticas y en algún principio de tipo combinatorio, probabilístico o aritmético. Así que el verdadero truco en la cartomagia consiste en dominar la habilidad mental para memorizar las cartas y hacer cálculos numéricos. Hay muchas variantes de la magia y la cartomagia es una de ellas, en la cual las cartas de la baraja son el elemento central. Esta especialidad extendió su popularidad en diversas culturas del mundo, registrando su desarrollo desde el siglo XIV.
Las referencias escritas sobre explicaciones a los juegos de cartas comenzaron a partir del siglo XVI y en nuestros días continúan las publicaciones que abonan al deleite de la cartomagia. En la actualidad, este arte sigue en el gusto de las personas por su simbolismo y misticismo alrededor de las cartas y la magia. Te dije que se trataba de matemáticas, así que baja tus cartas y explícanos el truco. Este truco se trata de una sucesión numérica, porque las cartas se siguen una detrás de las otras. Mira, hay un as aquí y le siguen 3 cartas, cualesquiera. Sigue otro as y siguen nuestras 3 cartas. Y así hasta completar nuestra sucesión de 4 ases y 3 cartas detrás de cada uno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si te fijas, este truco es muy fácil utilizando este principio de las matemáticas, ya que las sucesiones numéricas pueden ser hacia adelante, 1, 2, 3, 4, y hacia atrás, 4, 3, 2, 1. Al arreglar nuestras cartas, ya sabemos que el as siempre va a estar en la cuarta posición, mira. Siempre va a estar en la cuarta posición. Ahora, yo te pregunté en cuál montón querías que aparecieran los ases, ¿cierto? ¿Y cuál me dijiste? El tercero. El tercero. Entonces, cuando tú me dices el tercero, yo tengo que pensar, mi sucesión numérica es de 4. Si tú me dices tercero, 4 menos 3 es 1. Eso quiere decir que voy a dejar una carta en la posición que me dijiste que querías que aparecieran los ases. Sobre esa carta pongo mi montón de cartas encima y en ese momento lo que estamos haciendo es pasar de que el as estaba en la cuarta posición, con esa carta que cambiamos, ahora todos los ases están en la tercera posición y ese es el truco. Porque ahora, a la hora de que yo distribuya las cartas en mis 4 montones, voy a tener que efectivamente todos los ases están en la tercera posición. ¡Elemental! Oye, ¿te parece si para descubrir más de ese arte milenario vamos con nuestro invitado? Claro, vamos. Hoy estamos con el doctor José Ignacio Barradas Briviesca, que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido de nuevo, doctor. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. El día de hoy nos puede platicar cuál es el origen del juego de cartas. Sí, el juego de las cartas es algo muy interesante. Se sabe que surgieron alrededor del año 800 en China y poco a poco fueron acercándose a Europa. Cuando surgieron en China, surgieron como parte de varios juegos que al mismo tiempo eran juegos y métodos con cierto elemento adivinatorio. Llegaron a Europa posteriormente, pasaron a través de las redes comerciales por la ruta de la seda o las rutas de la seda en realidad, llegaron a Europa y en Europa tuvieron una recepción muy buena, evolucionaron, cambiaron, por eso tenemos varios juegos distintos de cartas, las que llamamos malamente cartas americanas y las españolas en realidad son las mismas en origen. Simplemente al llegar a Europa se difundieron de varias maneras. ¿Y en qué momento el juego de cartas se convirtió en una rama de la magia? Esta es una pregunta muy interesante porque la magia tiene realmente 2 concepciones. Una es lo que entendemos hoy en día como los trucos, pero tiene también el sentido de magia. Las cartas tenían una forma mágica que se utilizaban para adivinar. De hecho, las cartas del tarot, que mucha gente usa hoy todavía, tienen el elemento mágico de saber, podré a través de las cartas poder decir algo. Ya existía la numerología desde el tiempo de los griegos, que decía que los números que estaban relacionados a mi vida me podían decir algo sobre mi futuro. No tiene ningún sentido, pero hay gente que lo seguía creyendo. Entonces las cartas tuvieron el mismo efecto. La gente empezó a pensar que jugar a las cartas decía algo sobre la persona y sobre el futuro de la persona. Entonces le empezaron a asignar valores mágicos y después el hecho de que tengan valores numéricos permitió mezclarlas con las matemáticas y hacer cosas que eran entre truco, magia y engaño. ¿Cómo se develaron las matemáticas en los trucos de magia? Cuando las cartas se empezaron a utilizar para apostar,
hay que recordar que las trajeron las rutas de la seda, entonces muy fácilmente llegó a manos de soldados. Y no es que los soldados sean ni mejores ni peores, simplemente tienen a veces tiempo para divertirse, jugaban con las cartas, apostaban. Entonces cualquier regularidad que yo vea sobre las cartas, puedo utilizarlas como ventaja. Entonces la gente se empezó a dar cuenta que tenía ventajas si conocía algo. Y conociendo un poco de matemáticas, puede uno saber mucho de las cartas. Entonces tiene uno ventaja sobre los otros. De hecho, todo el mundo dice, como matemático, te tienes que ir a Las Vegas porque tienes unas mejores posibilidades de ganar. Y en efecto, y eso se puede gracias a las matemáticas. Entonces, cuando las matemáticas descubrieron eso, se hicieron muy populares. Y hubo gente con dos espíritus. La que hacía juegos de magia para encantar y la que hacía juegos de magia para engañar. Entonces, algunos se fueron al engaño en las cartas y otros se fueron a la diversión en las cartas. ¿Por qué se dice que el aprendizaje de las matemáticas es más lúdico e incluso más eficaz con las cartas? En general, cualquier cosa que atrae nuestra atención es más eficiente para enseñar. Si yo le quiero enseñar a alguien cualquier pieza de información y solamente por mecanización, es horrible. Si yo le enseño algo que puede hacer un juego o con lo cual puede impresionar o engañar o inclusive hacerle trampa a alguien, le va a dar un sentido nuevo. Entonces, la idea de aprender algo es aprenderlo no solamente por memorización, sino aprenderlo con algún uso. Y ese uso puede ser lúdico o puede ser de alguna otra naturaleza. En general, las cartas sirven para jugar. En nuestra sociedad también tiene la connotación de engañar. Por eso las abuelitas siempre decían, no juegues con las cartas, esas son cosas del diablo, porque las utilizaban para engañar. Pero se pueden utilizar también para jugar. Y a la gente le gusta aprender jugando, a lo que sea. Entonces, si las cartas son un buen juego, pues puedo aprender jugando y es más fácil que me acuerde, es más fácil que le dedique mi atención y es mucho más fácil que me enseñen cualquier cosa. Por ejemplo, hay juegos de cartas que se hacen con ecuaciones simultáneas, juegos de cartas que se hacen con ecuaciones lineales, y es mucho más fácil que alguien aprenda el concepto de ecuaciones simultáneas jugando cartas y haciendo cosas divertidas. Doctor, muchas gracias por esta parte de la entrevista tan bonita e interesante, en verdad. Ahorita regresamos con usted. Y sigan con nosotros, volvemos al foro. Sin duda, la teoría de la probabilidad ha estado desde sus inicios vinculada con los juegos de azar. Por supuesto. De hecho, etimológicamente la palabra azar deriva del árabe az-zar, que quiere decir el dado para jugar. Y también recordemos que otras ramas de las matemáticas que se usan en las cartas son la combinatoria y las permutaciones. Recordemos que la combinatoria se encarga de estudiar los diferentes métodos para contar las diversas agrupaciones o formas de organizar un determinado número de elementos. En cuanto a las permutaciones, se refiere a variar la disposición u orden en que están dos o más cosas. Elemental, compañera, pero es momento de regresar con nuestro invitado. Continuamos con el doctor José Ignacio Barradas Briviesca, ahora para que nos cuente, a lo largo de la historia de esta rama de la magia, ¿quiénes han sido sus principales exponentes? Es muy curioso porque la historia de las cartas y la magia son nombres que no son gente necesariamente muy famosa, y en algunos casos, y no les quiero hacer injusticia, no son famosos porque ellos no querían ser famosos. Había gente que se ganaba la vida haciendo trampas. Entonces, como las cartas se jugaban para apostar, mucha gente hizo una cantidad enorme de avances en el manejo de las cartas, en la comprensión de las cartas, sin querer pasar a que nadie lo supiera. Porque mientras menos supieran de mí, más podía yo aplicar esos trucos. En el siglo XX ya hubo muchos más magos y que se ganaron la vida como magos. Dai Vernon, que no es muy conocido fuera del círculo de la magia. Uno ve a los magos hacer grandes manipulaciones con las cartas y uno piensa que las están revolviendo, quedan exactamente en el mismo orden y les hacen movimientos y suben y bajan las cartas. Y eso es algo de los entrenamientos básicos de alguien que quiera hacer magia con cartas, ejercicios con las manos.
Ahora, si veo unos magos modernos como David Blaine o Chris Angel, hacen juegos de cartas. David Copperfield también lo hace, pero la gran mayoría de los grandes magos de cartas no son conocidos porque son expertos hiperespecializados o porque no querían ser conocidos. Hay algunos personajes muy famosos que viven actualmente que son jugadores profesionales de póker y nadie quiere que sepan quiénes son. ¿Por qué la cartomagia se ha vuelto tan fascinante para aficionados y para profesionistas? La matemática tiene cosas sorprendentes, pero como resultado matemático a muy poca gente le impresiona. Cuando yo lo transformo en cartas, suena como un superpoder. A la gente le gusta tener superpoderes. Entonces, con las cartas se puede mostrar algo que semeja a superpoderes. Entonces, cuando alguien es capaz de hacer magia, pues siente que tiene superpoderes y entonces las cartas y la posibilidad que alguien siente al entender un truco de magia es muy interesante. Cuando yo le muestro a alguien algún truco de magia, lo primero que les pregunto es ¿qué quieres hacer? Se lo voy a mostrar a mis amigos, a mi tío, a mi mamá, a mi abuelita, porque quiero que vean qué superpoder tengo. Entonces eso lo ha hecho muy, muy popular. Y hay gente que aunque no los quiera hacer, los disfruta. Si uno busca cualquier video en internet de alguien haciendo magia, uno sabe que no se están violando las leyes de la física, pero es fascinante ver que alguien desaparezca un coche, aparezca un tigre, que una chica se cambie de vestido 10 veces seguidas en 10 segundos, es absolutamente espectacular. Entonces nos gusta lo maravilloso, nos gustan los superpoderes, y las cartas es una manera de lograrlo. Y con la matemática se pueden lograr muchísimos juegos de magia que son alucinantes. ¿Existen los festivales internacionales en esta disciplina? Hay campeonatos mundiales de magia y les voy a recomendar que vean a varios de los últimos campeones mundiales de magia. Son fascinantes, están logrando unas cosas espectaculares. Está Xin Lim. Busquen en YouTube Xin Lim y hace unas cosas sensacionales, creativas, no solamente técnicamente interesantes, sino muy, muy creativas. Uno de los últimos, no sé si fue el último ganador, pero uno de los últimos fue Eric Chien. ¿El juego de cartas y el uso lúdico tiene más aplicación en algún lugar del mundo? Hay muy poca gente en el mundo que utiliza las cartas como herramienta de enseñanza o también herramienta lúdica. Desafortunadamente son muy pocos los que lo han hecho. En Estados Unidos hay varios colegas. Martin Gardner, el que escribía la sección de matemáticas del Scientific American, lo hizo mucho tiempo. Su hijo lo ha seguido haciendo, pero hay un grupo muy reducido porque muchos de los magos no saben matemáticas y muchos de los matemáticos no saben magia. Entonces hay muy pocas personas que combinan estas dos cosas y muy pocos libros. Hay un libro que se llama Matemáticas y Magia de Martin Gardner. Tiene 50 años que se escribió y es el único que se llama Matemáticas y Magia. Hay otro libro que se llama Matemagia, de Arthur Benjamin, pero son muy poquitos los que se consiguen. Sí se hace en varias partes del mundo, pero son personas individuales y a veces son 1 o 2 por país. Muy poca gente, desafortunadamente. Pues doctor, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita e interesante. Esperamos tenerlo de nuevo como invitado. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia. Y sigan con nosotros en Jóvenes en TV. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Hola, Diva. ¿Qué pretendes hacer, Pues yo también tengo un truco entre manos. Ah, ¿Listísimo? ¿sí? Mira, vas a elegir una carta, la que tú La que quieras. sea. No veas, Memorízala bien, ¿eh? Sí. Ya. Ok, ahora ponla donde tú quieras dentro del mazo. Ok. Y donde revuélvelo sea. bien. ¿Lo puedo revolver? Sí, revuélvelo. Todo lo que tú quieras. Ok. Al final tengo que adivinar qué carta sacaste. Ok. Muy bien. Ahora voy a hacer 3 montones de cartas y cuando termine me vas a decir en qué montón está tu carta. Ok. ¿Ok? Está en este.
Ay, en medio, ok. Para revolver aún más las cartas y para que veas que yo también soy muy buena en estos menesteres, voy a hacer una vez más la reagrupación de las cartas. ¿Otra vez? Ajá, y vas a volverme a decir dónde está tu carta. ¿Estás segura que es infalible este truco, Dimara? Infalible. Bien. Siento que estás como leyendo mi mirada, ¿eh? No. En este. En este, Sí. muy bien. Y para que no te quede duda, vamos a hacerlo una tercera vez. ¿Otra vez? Venga. No, pues sí, tu truco es a prueba de balas, ¿eh? Ajá. Está en este. El primero. Ok, muy bien. Pues llegó el momento de la verdad. ¿Vas a hacer ¿Listo? magia? Sí, voy a adivinar tu carta. ¿Listo? Listísimo. Venga. Creo que es esta. La puedo sentir. No lo puedo creer. ¿Sí ¿Sí es? Eso es Dimara, todo. eres una matemática. Felicidades, amiga. Ahora explícanos las matemáticas implicadas en el truco, ¿no? Muy bien, pues necesitamos 21 cartas divididas en 3 montones de 7 cartas cada una, ¿no? Ok. Entonces recordemos que una permutación es un reordenamiento de sus elementos. Y eso fue lo que ocurrió. Pusiste tu carta dentro del mazo. Entonces tu carta apareció en el segundo montón, ¿no? Así que al reagrupar coloqué ese montón en medio de la baraja, descartando las cartas que quedaban en el primer montón. Ok. En ese momento tu carta ocupaba el lugar número 3, 4, 5, 6, 7, 8, el lugar número 9. Ok. Y en la segunda ronda, entonces al reagruparla volvimos a poner esta porción de cartas en medio. Y ahí pasó tu carta a la posición número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y finalmente en la tercera recolección, cuando volvimos a reagrupar, Se pone en medio. tu carta ya ocupó el número 11, que es el número en el que siempre va a caer si lo reagrupamos 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Maravilloso. Puras sucesiones matemáticas. Oye, resultamos buenos para impresionar a nuestros amigos con los trucos de cartas, ¿no? Sí, pero sobre todo hemos develado no solo cómo se hacen los trucos, sino que detrás de ellos están las matemáticas actuando. Dimara, es momento de despedirnos. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y si quieren ver los programas de Jóvenes en TV, busquen nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.